La historia la escriben los ganadores y también la imponen. En este especial de Semana Santa, vamos a narrar citas de uno de los evangelios ocultos. Quizás no el único, pero sí el más famoso de los textos considerados apócrifos que cuentan la historia de Jesús. Pero ojo, no hablamos del Jesús de 30 años, aquel que la iglesia oficialista retrata lleno de actos de bondad y amor al prójimo. Vamos a analizar una etapa en la que Jesús, un Jesús infante, estaba totalmente fuera de control de sus habilidades y emociones. Una etapa en la que, más que ayudar, aterrorizó a la gente a su alrededor. La mejor interpretación siempre será la tuya. No te pido que creas nada de lo que voy a contarte, solo te pido que me escuches y después juzgues. Soy Aro, de Estación Relaterror. Comenzamos. Por lo menos en México, no importa en qué región te encuentres, la Semana Santa es la misma en todas partes. Con esto me refiero a lo que quiere transmitir, el mensaje que nos da sobre un hombre, el Hijo de Dios, que aceptó morir por nuestros pecados. Pero no se debe de perder de vista que esa es solo la versión oficialista, una que se construyó con fines económicos, políticos y sociales. Por supuesto que hay más. Existen textos que la iglesia rechaza tajantemente, porque rompería con toda esa imagen parsimoniosa que tratan de simular. La Biblia salta el nacimiento a los 30 años de Jesús, porque lo que ocurre en medio era un absoluto desastre de relaciones públicas. Hoy usamos como prueba el Evangelio de la Infancia de Tomás, escrito en el siglo II, un texto considerado apócrifo, porque nos muestra a un niño con poderes divinos, pero sin ninguna moral humana. Y estas son algunas de sus historias. El barro y la vida, la profanación. Imagínate la escena. Es un sábado en Judea, el día sagrado, el día que la ley prohíbe mover un solo dedo. A la orilla del arroyo fangoso, un niño de apenas 5 años está jugando. Es Jesús, pero no hace simples castillos de tierra, moldea 12 pájaros de barro. Un vecino lo ve. Escandalizado por la violación de la ley sagrada, corre a acusarlo con su padre José. Cuando el hombre regresa a reprenderlo, el niño ni siquiera se inmuta, simplemente da una palmada al aire, grita una orden y esas figuras de lodo frío cobran vida. Abren las alas y salen volando ante la mirada aterrada de los testigos. Era su primer aviso. Las reglas humanas no aplican para él. La cosa se va poniendo turbia rápidamente. Ese mismo día, mientras Jesús seguía jugando en el arroyo, otro niño llega. Era el hijo de un escriba llamado Anás. Con una simple rama, el chico empieza a deshacer los charquitos de agua que Jesús había formado. Un berrinche normal entre niños, ¿verdad? Pues no. Jesús se levanta, lo voltea a ver con rabia y le lanza una maldición fulminante. Te vas a secar como un árbol sin raíces. En ese preciso momento, frente a todos, el niño queda momificado en vida. Se marchita por completo, cayendo al suelo como una rama muerta. En el capítulo 4, se nos describe una historia aún más fuerte. Resulta que otro buen día, el niño Jesús iba caminando por las calles del pueblo. De pronto, un niño que venía corriendo a toda velocidad sin fijarse choca por accidente contra el hombro de Jesús. Un roce, un simple accidente de niños jugando. Jesús se detiene en seco, lo mira fijamente y con una frialdad absoluta que hiela la sangre, le suelta una frase: no vas a dar un paso más. El niño se desploma ahí mismo, cae fulminado, muerto en medio de la calle, solo por haber tropezado con el niño equivocado. La ceguera colectiva. Obviamente el pueblo entra en pánico. Los padres del niño muerto corren a casa de José, desesperados y llorando, gritando que su hijo es un monstruo y que no puede vivir con él en la misma aldea. ¿Y qué hace Jesús al escuchar los reclamos? Decide que no. Por andar quejándose y atreverse a acusarlo, van a pagar un precio. Con un solo pensamiento, todos los vecinos que abrieron la boca en su contra se quedan ciegos en ese mismo instante. Imagínate el terror de esa gente, sumidos en la oscuridad total solo por exigir justicia. José, ya sin saber qué hacer para controlar este ser impredecible, decide mandarlo a la escuela. Piensa que un maestro de la ley tal vez pueda enderezarlo. El maestro, llamado Zaqueo, intenta enseñarle a leer el abecedario, pero el niño lo interrumpe y empieza a hablarle de misterios insonables, cosas que la mente humana no está preparada para procesar. El maestro empieza a sudar frío. Retrocede aterrorizado y frente a todos ruega que se lo lleven de ahí. Sus palabras fueron: este niño no ha nacido en esta tierra. ¿Es acaso un dios o un demonio? No puedo soportar la severidad de su mirada.
el culpable por defecto. El miedo a la aldea llegó a tal grado que la sola presencia de Jesús ya era sinónimo de desgracia. Un día, unos niños estaban jugando en la azotea. Uno de ellos, llamado Zenón, resbala y muere trágicamente al caer. En cuanto el pueblo escucha el golpe, ¿qué crees que hacen? No dudaron ni un segundo. Corrieron a acusar a Jesús de haberlo empujado al vacío. Sabían perfectamente de lo que él era capaz. Jesús, fastidiado por la acusación, saltó desde el techo sin tener ningún daño. Se para junto al cadáver ensangrentado y revive el niño muerto, única y exclusivamente para obligarlo a confesar ante todos que fue un accidente. Después de eso, deja que la muerte vuelva al niño, demostrando así un despliegue ordinario de sus habilidades. El golpe fatal. Y si creías que la tensión no podía subir aún más, escucha este último relato del Jesús infante. José, en un intento desesperado, lo lleva con otro profesor, pero este maestro no tiene la paciencia del primero. Cuando Jesús empieza a hablar con esa autoridad sobrenatural en lugar de seguir sus lecciones, el maestro pierde los estribos y comete el error más grave de su vida. Levanta la mano y le da un golpe en la cabeza para disciplinarlo. Este Jesús, carente totalmente del control de sus emociones que provienen de su parte humana, lo voltea a ver y le dice: no sabes con quién te metes, serás castigado. El maestro cae muerto, de cara al piso, fulminado en su propia escuela. Al final del día, la instrucción que José le da a María parece sacada de una película de terror. Enciérralo en casa, no lo dejes salir, porque cualquiera que lo haga enojar, se muere. Después de escuchar estos relatos, queda clarísimo por qué la iglesia decidió arrancar los primeros años de vida de Jesús y esconderlos en el desierto. Piénsalo un segundo. Si tu objetivo es unificar un imperio bajo la figura de un príncipe de la paz, de un cordero manso que pone la otra mejilla, no puedes presentarle al mundo a un niño con poderes de Dios que aniquila a sus vecinos y asesina a sus maestros por un simple berrinche. Simplemente no cuadra. Así que hicieron lo que hace cualquier otro régimen: censurar la historia. Cortaron de tajo su infancia, saltaron directamente a sus 30 años y nos entregaron una versión limpia, editada y pacífica. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque por más que intentaron limpiar los 4 evangelios oficiales que sí nos dejaron, cometieron errores, dejaron grietas, y si prestas atención a esas grietas en la propia Biblia, te das cuenta que el Jesús adulto tampoco era ese maestro espiritual inofensivo que nos vendieron. Era alguien mucho más peligroso para el sistema. Era un revolucionario. Nos han repetido hasta el cansancio que Jesús predicaba el amor y la no violencia extrema. Pero vamos a leer lo que se les olvidó borrar en el Evangelio de Lucas, justo antes de que lo arrestaran. La última cena acaba de terminar. Saben que las autoridades van a ir por ellos. ¿Y qué es lo que Jesús le ordena a su círculo más íntimo en Lucas 22:36? Les dice textualmente: el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Detente a pensar en eso. Un líder espiritual pacifista no le ordena a un grupo que se arme, justo antes de ir a un huerto oscuro a las afueras de la ciudad. Eso no es la orden de un maestro de meditación. Es la orden táctica de un líder de la resistencia preparándose para enfrentar armado a las autoridades. Y luego tenemos el famoso episodio de la expulsión de mercaderes del templo. Nos lo ilustran en las pinturas como un momento de santa indignación, donde Jesús tira de par las mesas porque estaban cobrando de más, y ya está. Pero históricamente eso es ridículo. El templo de Jerusalén en Pascuas no era una iglesia del barrio. Era el centro financiero, político y logístico de toda la nación, resguardado por guardias armados. Lo que hizo Jesús ahí no fue un berrinche, fue un asalto coordinado y violento. Según el Evangelio de Marcos, Jesús entró, destruyó los puestos que cambiaban divisas y no permitía que nadie atravesara el templo transportando mercancías. Bloqueó la logística de todo el complejo religioso y económico del país en su día más ocupado. Eso es un motín, es un acto de sabotaje directo y un desafío abierto al Imperio Romano y a la élite corrupta. Fue el momento exacto en el que él firmó su sentencia de muerte. Llegamos al momento cumbre, la crucifixión, la imagen que ha dominado al mundo por 2000 años. La iglesia nos enseña que Jesús fue sacrificado por motivos religiosos, porque los sacerdotes judíos lo acusaron de blasfemia. Pero la historia oficial se desmorona cuando analizamos la escena del crimen con los ojos de la ley de la época. Roma dominaba el mundo y a los romanos. Las disputas religiosas de un pueblo conquistado no les importaban. El gobernador Poncio Pilato
Jamás habría autorizado la ejecución más brutal del imperio solo porque un judío dijo ser el hijo de Dios. Roma ejecutaba solo por una razón, política. El letrero de la muerte INRI. Fíjate en el letrero que le clavaron arriba de la cabeza. INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O en ese momento, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nos lo han querido vender como una burla cruel de los soldados, pero en la ley romana, ese letrero se llamaba titulus, y era el documento legal que publicaba el crimen por el cual estaba siendo ejecutado. Pilato no lo mandó a la cruz por brujería ni por herejía, le ejecutó por sedición. En el Imperio Romano, proclamarse rey era un acto de alta traición contra el César. Lo mataron por ser la cabeza de un movimiento insurgente, los compañeros de sangre y los falsos ladrones. Aquí viene otro detalle que la traducción oficial intentó suavizar. Siempre nos pintan la escena clásica, Jesús al centro, flanqueado por dos simples ladrones, carteristas de poca monta. Pero si vas a los textos más antiguos en griego, la palabra que usa no es la de un ladrón común, la palabra es lestía. Para las autoridades romanas, un lestía era un sicario, un bandido político, un guerrillero que luchaba con violencia contra la corrupción. Por supuesto que Roma no iba a desperdiciar madera y clavos en rateros callejeros. La cruz era solo para los terroristas del Estado. Jesús no moría entre dos ladronzuelos. Estaba siendo ejecutado con una tanda de rebeldes políticos de alta peligrosidad. Y si a él le pusieron en el centro, es porque Roma lo consideraba el líder. Y bien, si quieres la prueba definitiva de que los evangelios que leemos hoy fueron editados a conveniencia para alabar la imagen de este líder, solo tienes que mirar sus últimos segundos de vida. Si la crucifixión fue el evento más importante en la historia de la humanidad presenciado por sus seguidores, ¿por qué los 4 evangelios oficiales no logran ponerse de acuerdo en lo último que dijo antes de morir? Piensa en esto. En los textos de Marcos y Mateo, que son los más antiguos, vemos un hombre derrotado y aterrorizado. Sueltan la cruda realidad. Jesús grita con desesperación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Da un grito desgarrador y muere. Es el final de un líder humano cuyo plan político acaba de fracasar. Pero años después llega Lucas. Lucas escribía para un público romano y griego, y a ellos no les servía un héroe llorando en la cruz. Así que cambian el guión, borran el grito de terror y escriben que Jesús murió en completa paz, diciendo estoicamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Relaciones públicas puras. Finalmente llega Juan, mucho tiempo después, cuando la iglesia ya necesita elevar a Jesús a la categoría de deidad intocable. El Jesús de Juan no sufre, no es víctima. Él está en control absoluto de su muerte. Sus últimas palabras son un frío y triunfal, todo está consumado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan 4 muertes completamente distintas porque escribían para públicos distintos, intentando que su líder encajara en la narrativa política que más les convenía en ese momento. Viajemos al año 325 después de Cristo. El emperador Constantino, un pagano astuto y calculador, tenía un imperio fragmentado a punto de colapsar. Necesitaba algo que uniera a sus súbditos, una sola religión, una sola narrativa. Así que convocó a los obispos en el famoso concilio de Nicea. Pero ahí no se sentaron a elegir pacíficamente qué libros eran bonitos y cuáles no. Se sentaron a votar, bajo la sombra del emperador, si Jesús había sido un profeta mortal o si él era el mismísimo Dios hecho carne. Adivina quién ganó. Los que decían que era la deidad absoluta. Y piénsalo bien, una vez que declaras por decreto de estado que tu fundador es el profeta divino, ya no puedes permitir que la gente ande por ahí leyendo evangelios donde ese mismo Dios de niño mataba a sus vecinos por capricho. Tenían que limpiar la casa. La cacería de brujas. A partir de ese momento la maquinaria del imperio se echó a andar. Hombres de poder, como el obispo Atanasio de Alejandría, redactaron las listas oficiales. Estos libros son la verdad absoluta y todos los demás son herejía. Así de simple. De la noche a la mañana, poseer el Evangelio de la infancia de Tomás o cualquier otro texto apócrifo se convertía en un crimen. Empezó la gran purga. La orden fue implacable. Buscar cada copia, cada pergamino, cada papiro que no encajara con el guión oficial y prenderle fuego. Querían borrar esa historia de la faz de la tierra, y casi lo logran. Pero la resistencia siempre encuentra una salida. Alrededor del año 367, cuando la cacería
y la quema de libros estaban en su punto más asfixiante, un grupo de monjes rebeldes en Egipto se negó a ver cómo sus textos se convertían en cenizas. Tomaron los evangelios prohibidos y los envolvieron cuidadosamente en cuero. Los metieron en pesadas vasijas de arcilla y los sellaron. Caminaron hacia la inmensidad del desierto, cavaron en la arena y enterraron la verdad para salvarlas del fuego oficialista. Ahí se quedaron, durmiendo bajo el sol abrasador del desierto en el Nag Hammadi. Olvidados por el mundo, el imperio romano cayó. Los siglos pasaron, las guerras se libraron. El mundo entero se arrodilló ante la versión oficial de la Biblia, creyendo que era la única verdad absoluta, hasta que la tierra habló. En 1945, un campesino que cavaba en la arena tropezó con algo duro. Al desenterrar y romper las vasijas de arcilla, liberó los fantasmas que la iglesia primitiva creyó haber sepultado para siempre. Es precisamente de aquí de donde viene el Evangelio de Tomás. También fue hallado el Evangelio apócrifo de Felipe y el Evangelio de María. La historia oficial, la que se cuenta cada Semana Santa, fue diseñada y editada meticulosamente. Se cortaron los bordes ásperos, se borró al niño letal de los apócrifos y se maquilló al rebelde político que el imperio ejecutó. Y nos entregaron un guión perfecto, seguro y pacífico. Pero la arena no guarda secretos eternamente. Los textos prohibidos sobrevivieron al fuego y al tiempo, solo para recordarnos una oscura realidad. La historia que hoy creemos ciegamente es solo la versión que nos contaron los que ganaron la guerra, y los secretos desenterrados van más allá de una rebeldía o de su infancia. Nos hicieron creer que su círculo íntimo era un exclusivo club de hombres, pero los papiros rescatados del Nag revelan algo que aterrorizó a la iglesia. Su discípula más avanzada, su confidente intelectual y al quien eligió como líder, fue una mujer, María Magdalena. No quemaron sus textos para ocultar un simple romance carnal. Los quemaron porque el sistema romano jamás iba a permitir que una mujer brillante estuviera por encima de los hombres. Aún así, existe todo un misterio con respecto a la vida de Jesús. Es quizás el rompecabezas más difícil de armar para la ciencia social moderna. Con el Evangelio de Tomás abordamos hasta sus 12 años, pero lo que sucedió después de los 13 hasta la edad adulta es un hueco negro en la historia. Quizás en ese lapso de tiempo dejó de ser un niño implacable que carecía del control y se transformó en un dirigente calculador. Existe una teoría al respecto, una que debemos ser honestos y decir que ante todo es considerada un fraude por la academia, pero que como misterio es oro puro. Esta surgió por un periodista ruso, Nikolás Notovich, quien afirmó haber encontrado un manuscrito antiguo en un monasterio del Tíbet llamado La Vida de San Isa, el nombre islámico de Jesús. Según esta leyenda, durante esos años perdidos, el joven Jesús huyó de Judea, viajó por la ruta de la seda, aprendió budismo, meditación profunda y control mental con los monjes en la India y el Tíbet. Históricamente, los académicos consideran este manuscrito un fraude moderno. Pero, ¿dónde aprendió a alterar la materia? ¿O a dominar a las masas? Esas son preguntas que aún siguen en el aire y que quizás jamás podamos responder. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por todo el apoyo. Cuéntame en los comentarios si ya conocías estas historias prohibidas y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror. Te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión, me despido. Nos vemos. Adiós.